Gabon guztioi, gaur kultur irratsaio honetan gure altxorretariko baten inguruan hurbilduko gara. Santa Maria Katedralaz ari naiz, alegia. Santa Maria Katedrala berri izan dugu eta zorionez aurrerantzean ere berria izango da. Muy buenas noches y gracias de antemano por estar ahí, al otro lado. Nosotros, a cambio, les intentamos proporcionar pequeñas dosis de conocimiento en este programa cultural. Hoy, Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos invita a indagar en los nuevos hallazgos de la Catedral de Santa María. Para ello estamos con dos invitados que han pasado, pasan y pasarán horas entre las obras de dicho emplazamiento. Ya no podemos aguantar más, por lo tanto, nos corroe la curiosidad, con lo que comenzamos. A mi derecha, Agustín Azcárate, catedrático de la Universidad del País Vasco en Arqueología. Sus investigaciones se dirigen en dos líneas, principalmente la Alta Edad Media y la Arqueología de la Arquitectura. Ha publicado 8 libros y varios artículos. Agustín Azcárate, Gabón. Gabón. Y a mi izquierda, Juan Ignacio Lasagabaster. Vamos por años un poquito, desde 1977 a 1986, funcionario, desempeñando la plaza de arquitecto de la Diputación Foral de Álava. Desde 1986 al 89, jefatura de sección de Obras Generales del Servicio de Arquitectura. En el 89, jefe de sección de Patrimonio Histórico, y desde 1997, jefe de Servicios de Patrimonio Histórico Arquitectónico. Tanto a Agustín Azcárate como a Juan Ignacio Lasagabaster, alrededor de este mismo tema, la Catedral de Santa María, nuevos hallazgos. En esta ocasión seguro que les han escuchado varias veces. Juan Ignacio Lasagabaster, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía en la entrada al tema que tenemos hoy encima de la mesa, interesante y de interés para todos los que nos escuchan. Juan Ignacio, Agustín, que pasaréis también muchas horas allí, en la catedral. Muchísimas, sí. De nuestros ratos libres también, a veces, pero con una gran ilusión. ¿Cuándo empieza esta historia? Agustín, por ejemplo, ¿cuándo se acerca por primera vez a la Catedral de Santa María? Bueno, yo llego a la Catedral de Santa María de mano de Juan Ignacio Lasagabaster. Habíamos trabajado, hablo ya de hace más de 10 años, en algunos edificios, en fin, menos emblemáticos, pero no por ello menos importantes de Álava, aplicando una nueva metodología, una metodología que se conoce con el nombre de arqueología de arquitectura, que está siendo aplicada en Europa, sobre todo en Italia, con gran éxito. Y yo recuerdo, además me trata una anécdota interesante y que yo por lo menos no olvido, trabajando en Todillas, los dos, pues allá por el año 93, pues comenzamos a hablar, él comenzó a hablar, a plantearse, pues el tema de la catedral, qué se podría hacer, cómo podríamos enfocar el problema, y de aquellos lodos, estos resultados, ¿no? Todillas, desde luego, fue una especie de, para mí como profesional de la restauración, una especie de caída del caballo de Saulo. ¿De Tobillas o Valdegovía? Sí, Valdegovía. Ahí me di cuenta, algo que veníamos intuyendo, desde hacía tiempo, de que no estábamos actuando en los edificios con el suficiente conocimiento. Y claro, al conocer las metodologías que Agustín está implantando en la universidad, los trabajos de Parenti en Siena, y bueno, pues esa herramienta tan magnífica que es aplicar pues todo lo que es el conocimiento, la metodología basada que viene del mundo de la arqueología, aplicada al conocimiento de las construcciones, es decir, a la lectura de los edificios, pues bueno, fue como una revelación. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo se podía aplicar esto en edificios con muchos mayores problemas,
incluso estructurales, edificios que estaban, como el de la catedral, siendo amenazados en el mejor de los sentidos, como con una serie de intervenciones de urgencia que podían ser irreversibles. Básicamente, ¿qué significa aplicar la arqueología en la arquitectura? Pues significa caer en la cuenta de tres cosas. Primero, que un edificio es un documento, un edificio histórico. Todos los edificios son contenedores con unas funcionalidades. Cuando un edificio tiene 500, 600, 800, 1000 y pico años, además de ser un edificio, es un documento histórico. ¿Por qué? Porque mantiene todas las cicatrices, todas las huellas, toda la evolución de su larga biografía. Es por tanto un documento que contiene información histórica que hay que leer. No solamente información histórica, sino las claves del conocimiento de su diagnosis, de su historial clínico. Como decía Juan Ignacio, en edificios de gran complejidad como la catedral, hay que saber cuál es la biografía de la catedral. Hay que saber cuál es su historial clínico para explicar las patologías y que luego los arquitectos sepan aplicar las medicaciones que necesita ese edificio, en este caso la catedral. Por tanto, he dicho que tres cosas. Primero, que el edificio es un documento. En segundo lugar, que el edificio es un yacimiento. Es decir, la gente piensa que la arqueología es excavar en el subsuelo. Error. Lo ha sido. Pero la arqueología y esa cartografía es básicamente estratigrafía. Y esa estratigrafía existe en el subsuelo y existe en los edificios. Los edificios crecen, se amplían, caen, se cubren, una puerta se tapa, se vuelve a abrir la ventana. Existe toda una serie de acontecimientos en un edificio que pueden ser objeto de lectura arqueológica, es decir, de lectura estratigráfica. Y eso es básicamente. todo lo dicho le viene como un guante ideal para la Catedral de Santa María. Sí, claro. En la catedral teníamos un edificio que además estaba completamente torturado, ¿no? Incluso, bueno, los eminentes ingenieros, después de verlo, pues tenían unas tentaciones enormes de actuar inmediatamente, ¿no? Eso ha sido una constante a lo largo de toda la catedral. La catedral, la historia de la catedral, como se ha podido constatar, ha sido, motivo y sujeto de numerosísimas refacciones hechas, pues, en el límite casi de su estabilidad, ¿no? Pero creo que nunca jamás se había uno planteado, como hemos podido hacerlo ahora, el conocer todas las etapas constructivas y toda la evolución de esas patologías, es decir, de todas las deformaciones. Hay que darse cuenta que todas las deformaciones, todos los problemas, las grietas, fisuras que tiene la catedral se han ido produciendo a lo largo de muchísimos años y se han ido básicamente estabilizando, porque si no se había caído. Es más, todas las posibles ruinas que hubo parciales se han vuelto a curar y han ocultado el origen de esos mismos problemas, ¿no? Entonces, era fundamental conocer desde dónde partíamos, desde dónde partieron los constructores, ¿no? De esto, cuando se dan cuenta, tanto Juan Ignacio Lazaga Báster y Agustín Azcárate se ponen manos a la obra, ¿cuándo se dan cuenta los gestores de la Diputación? Pues hace bastante tiempo ya. Bueno, de hecho, las primeras tentaciones nuestras, y esto fue antes de Tobillas, consistieron en requerir información a especialistas reconocidos de reconocido prestigio internacional y no es fácil el soportar la tensión de ver un edificio tan emblemático como está sometido a unas enormes deformaciones y ver cómo esas deformaciones aumentan, ¿no? Entonces, fue precisamente una propuesta muy radical que propuso uno de los ingenieros con los que contactamos, el profesor Toki, de eminente prestigio y con muy buen tino además, y acertadamente, y propuso una serie de intervenciones de urgencia, pero irreversibles, es decir, cosía, inyectaba, reforzaba, sujetaba, de una manera irreversible, por decirlo así, actuaba en el edificio profundamente. Eso, nos asustó. Cuando coincidía ya que estábamos empezando a pensar en el conocimiento del edificio, y esto lo hacía inviable. Si una intervención de ese tipo colapsaba etapas del conocimiento del edificio. Y por tanto, propusimos, fue además idea nuestra, plantearle al mismo ingeniero que esas intervenciones irreversibles las hiciese reversibles, es decir, planteando un refuerzo preventivo
seguido de una medición continua de los problemas que la catedral aparentaba, o sea, grietas que se aparentemente indicaban movimientos, medirlas, ver la evolución y ver cuál era el riesgo evaluable de ruina, si es que existía. El edificio se movía, pero con estos sistemas preventivos tratamos de ganar tiempo. Ese tiempo necesario para poder hacer una investigación en profundidad. Y es por ahí por donde nos lanzamos hace ya 5 o 6 años. Enseguida volvemos al tema, pero ¿desterraría Juan Ignacio Lasagauaster el nombre de Catedral Vieja? Pues es una pregunta. A veces hemos llamado a todo este movimiento que hemos emprendido como la nueva Catedral Vieja. Creo que habéis visto por ahí impreso incluso, ¿no? Nueva porque es retomarla, inyectarle vida otra vez y hacer que la población vuelva a tener en su palpitar esa misma sensación que tuvo que tener los constructores, la sociedad que la construyó inicialmente, bueno, que la ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que creo que ese continuum se interrumpió en el tiempo histórico muy recientemente. Y estábamos todavía en la línea y a tiempo de cicatrizar esa interrupción en el tiempo, ¿no? De que había sufrido el edificio con respecto a su sociedad, y ilusionándola para terminar la catedral. Entonces nosotros vemos que esa catedral pues es susceptible de seguir construyéndose, además de conservarla, ¿no? Yo no sé lo del nombre, Agustín, Juan Ignacio, lo de Catedral Vieja. La palabra vieja tiene muchos significados diferentes y según en qué contexto, pero lo que sí que es verdad es que el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, casco viejo, ha sido gran olvidado durante muchos años, y no sé si el ejemplo más claro es la Catedral de Santa María. Posiblemente sí. Yo creo que más que olvidado, bueno, es sí, se dio la espalda, la sociedad en un momento determinado, con la catedral nueva, claramente desde el punto de vista litúrgico incluso, y simbólico, pues se dio la espalda. Incluso, fíjese, cuando se hizo la gran restauración en los años 60, pues se hizo con la mayor de las ilusiones, hubo una enorme inversión y se volvió a poner en funcionamiento, pero un funcionamiento que duró poquísimo. Incluso temas tan socorridos como el de la calefacción, por ejemplo, esa terrible calefacción que pusieron con aire que nos ha permitido atravesar la muralla ahora, ¿no? Pues esa calefacción duró poquísimo tiempo funcionando, muy poco tiempo, no ha sido nunca en el sentido más amplio rentable socialmente, ¿no? Digo esto, Agustín, se construían nuevos barrios en Vitoria-Gasteiz, Zamaga, Burza, los barrios de la década de los 60, momentos de boom industrial, y el casco medieval se caía. Sí, todo esto es un fenómeno general en toda Europa, Además tiene viejas raíces, y la ilustración con sus costumbres higienistas, como todo el mundo sabe, impulsa lo que se conoce en la arquitectura, en urbanismo, como los ensanches, que es donde acude la nueva burguesía, y los cascos históricos pues pasan a un lugar muy secundario, fenómeno general, como digo, en toda Europa. En el caso de Vitoria, yo creo que se agrava además, por varios factores, la existencia de otra catedral nueva en el llano, el cariz un poco marginal que va adquiriendo recientemente, a partir de la década de los 70, probablemente, de que es un casco viejo, y todo ello hace, como decía Juan Ignacio, que el edificio catedralicio, pues además de tener problemas, como decimos, estructurales muy graves, tenía problemas de aprecio, estaba olvidada por la ciudadanía vitoriana. Básicamente, seguramente en la retina y también en la memoria de todos nuestros oyentes se han quedado varios conceptos que conocen ya perfectamente de la Catedral de Santa María, como que la Catedral de Santa María que podemos ver ahora está construida sobre otros edificios, o su característica de iglesia-fortaleza. Son temas que la ciudadanía poco a poco va conociendo, pero ahora mismo, y con los últimos estudios encima de la mesa, ¿qué otros datos se deben de quedar nuestros oyentes y que sean básicos para el futuro? Agustín. Bueno, yo siempre insisto en lo mismo, aparentemente echándome piedras en mi propio tejado, porque siempre insisto en que lo fundamental en la catedral es la catedral.
sus problemas de restauración y la restauración del edificio, la restauración de la manzana y el proyecto catedral, que es mucho más que todo eso. Lo que se ve. Lo que luego explicará Juan en la excepción. Una buena pregunta podría ser ¿qué es este proyecto? Lo que se ve y lo que se puede ver, y lo que se va a poder ver, Lo que esperamos hacer. esperamos. Digo esto porque tanto el mundo del periodismo como, digamos, la ciudadanía, pues tiene un especial interés, al parecer, por cuestiones de tipo histórico. ¿Cuándo es Vitoria? ¿Cuántos siglos más antiguos, más viejos somos? ¿Cuántos siglos hemos envejecido? ¿Es romano, no es romano? ¿Es alto medieval? ¿Siglo VIII, siglo VI? Y para mí todo esto, siendo muy importante, no es más que un elemento complementario de un objetivo distinto. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Claro, es un tema, evidentemente, una pregunta existencial, ¿no? Y en ese sentido yo entiendo, comprendo que a la gente le preocupe eso, pero creo que no tenemos que perder el norte, y el norte es la catedral. Y como yo suelo decir, la catedral, además de descubrirnos una historia como edificio muy rica, contiene en el subsuelo y en el propio edificio pues un riquísimo archivo de los orígenes de Vitoria, y como valor añadido la restauración nos está ofreciendo datos muy importantes sobre los orígenes, sobre todo de esta Gasteiz, de la que no sabíamos, pese a lo que digan, no sabíamos nada. Luego hablaremos, por lo tanto, de orígenes de Gasteiz, lo que sabemos y lo que se puede llegar a saber, siempre pues con las normales interrogaciones de momento, porque todavía quedan muchas dudas, pero seguro que los dos invitados que están hoy en los estudios de Radio Vitoria conocen muchas cosas que no se atreven a decir, y a ver si alguna de ellas se la sacamos esta noche. Pero ese proceso de restauración, esos 10 años, Juan Ignacio Lasagabaster, en objetivos básicos y con palabras que podamos entender todos, ¿cuáles son? Bueno, primero ha sido conocer la catedral. Ha sido el problema perseguido por el plan director y creo que conseguido. Conocemos la catedral, conocemos y vamos a conocer mejor las zonas ocultas susceptibles de tener influencia en la estabilidad del edificio, es decir, queremos que el edificio permanezca y que no se caiga y además extenderlo, porque haciendo una similitud con un anciano, queremos acompañarle en su vida y protegerlo para que siga viviendo. Es decir, pues lo vamos a consolidar. Eso es lo que nosotros llamamos consolidación, que es pues una labor de mejora de las condiciones constructivas, o sea, de los muros, de las bóvedas, de todo el edificio, para que, tal como está, dure más. Entonces, Con grietas y todo. las grietas las sellaremos, pero con grietas y todo. Entonces, en esa labor nos ayuda muchísimo la arqueología, porque y ahí entramos ya en una fase en la que nos interrelacionamos. Es decir, el objetivo de la arqueología, como ha dicho Agustín, era conocer el edificio, pero a medida que lo conocemos vamos añadiéndole valores. Y a medida que esos valores son percibidos con más fuerza por el equipo que está elaborando el anteproyecto general, es decir, la visión de cómo va a quedar el edificio después de la restauración, pues asumimos una parte de esos valores y los incorporamos al proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, pues la musealización de toda la iglesia, el subsuelo de toda la iglesia. Cuando hablamos de musealización, hablamos de que sea accesible en lo posible y sea explicable, lo que presumiblemente contendrá, que sabemos con un gran porcentaje de acierto, que una parte de lo que se ha descubierto en la plaza pues se introduce en el interior y presumiblemente podamos explicarlo mejor en una visión de conjunto. Ahí Agustín, Que de aquí a 10 años se pueda entrar en el subsuelo, y incluso. esa ha sido una de las, por ejemplo, cosas que en el plan director estaba tímidamente esbozada, el hacer un museo debajo de la catedral, aprovechando esa excavación que todo el mundo ha podido ir a visitar, extendiendo a más. Por ejemplo, la entrada de la calle Cuchillería seguirá existiendo, Sí. a pesar de estar totalmente restaurada la catedral. Sí, naturalmente. Seguirá existiendo. Hay que explicar a la Accederás a la gente, nave central, en efecto, hay que por la explicar muralla. hay que explicar a la gente que la catedral está construida en una ladera y que por tanto el suelo que pisa el visitante, el suelo que ha pisado tradicionalmente el feligrés que iba a Santa María, tiene por debajo
entre, a veces, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 metros de rellenos antrópicos y rellenos producidos por el hombre, enterramientos, restos de estructuras anteriores. Vamos a excavar todo eso, pero, y aquí vuelvo una vez a lo mismo, pero me parece que la pedagogía es importante, excavamos eso no es por excavar, ni excavamos eso por conocer el origen de Vitoria. Eso también, pero fundamentalmente excavamos eso porque los arquitectos nos dicen que los pilares tienen problemas de cimentación. Por tanto, hay que consolidar la base de los pilares. Para consolidar necesitamos descubrir los pilares, la base de los pilares. Ahora mismo se está haciendo esto, Estamos, para descubrir esa base de los pilares, hay zonas, si vamos estrictamente a las zonas donde necesitamos consolidar, queda muy poco espacio, quedaría muy poco espacio sin excavar, salvando, o sea, si hacemos la excavación en los puntos donde es necesaria, estrictamente por consideraciones estructurales. Ese poco espacio nos parece que los valores que Agustín está descubriendo en la plaza y una serie de consideraciones, además de mejora del microclima del interior de la catedral, de las humedades, del saneamiento general de todo el templo, pues nos ha animado a hacer la excavación completa. Y además para plantear la gestión de esa excavación, es decir, que sea musealizable y que ese espacio sea utilizable. Y una parte será utilizable físicamente por las personas, para pasear, para ver, para descubrir, para incluso tener unas salas, unos espacios donde poder explicar mejor aún todavía eso que se está viendo, y otra zona no tan accesible posiblemente como depósito del material arqueológico que pueda ser de interés. Pero vamos, me quedo con que dentro de 10 años, restaurada la catedral, se podrá acceder por la calle Cuchillería atravesando la muralla, se podrá ver el subsuelo de la misma plaza, incluso alguna parte de la nave central, se podrá realizar el paseo de la plaza, el paseo de ronda. ¿De la plaza? De la plaza no, pero del interior de la catedral. Del interior de la catedral. Sí, porque hay un problema de desgradación de la roca. La roca si se deja, por eso lo hemos tapado. Hay gente que vaya, igual que se queda un poco, bueno, pues un poco no tiene decepcionada, porque tanto se ha dicho de lo que hemos descubierto en la plaza. Bueno, se va a hacer una explicación, una musealización y unos paneles para que se entienda perfectamente lo que hay debajo, pero no se puede dejar al aire libre esa roca, porque la roca que tenemos aquí, el que conozca un poco en el mundo de la construcción, esa roca al aire libre se disgrega de una manera muy rápida. Se podrá hacer paso de ronda, se podrá subir a la torre. Sí, todo eso sí. Se podrán hacer un montón de cosas. Torre y más cosas, sí. Eso sí, y para lo descubierto en la plaza, por lo que nos comentaba Juan Ignacio. Y durante las obras se va a poder ir viendo toda la excavación y todo el refuerzo y la construcción de todas esas cimentaciones nuevas desde dentro, con una pasarela que se va a hacer este año. Esta es una de las novedades que también influye. Hay una parte de nuestro trabajo, que eso igual ibas a preguntarnos más adelante, pero bueno, me adelanto, que es la voluntad de no hacer las cosas a espaldas de la gente. Esto ha sido un reto, está siendo un reto para todos. No estamos acostumbrados, hay que decirlo, a trabajar con lupas delante, que nos miren cómo hacemos, lo hacemos, pero creo que es fundamental y que estamos absolutamente convencidos de que es el camino para convencer a la gente de lo que se hace. Ha sido la forma de integrar también a la ciudad, y alrededor de la catedral. De esta manera, de lo que decía antes, hacer que este edificio siga siendo algo para la gente que viene. Yo cuando digo que Vitoria, y si no os voy a la historia, ha pasado de los mínimos habitantes que tuvo a los muchísimos que tiene ahora, proporción, no hay que olvidar que ese fenómeno ha sido bastante acelerado últimamente, ¿no? Siempre ha habido Vitoria ha sido una ciudad de afluencia exterior, siempre ha ido creciendo, poco, ha ido creciendo. La ciudad amurallada se repoblaba. Los diversos ensanches han sido consecuencia del ambiente, de gente que se ha incorporado plenamente. La catedral ha sido un foco de actividad y es por lo tanto una muestra de la historia de la propia ciudad, pero no solo ya en la época histórica anterior a la construcción de la ciudad, sino de toda la vida económica, social y religiosa de la ciudad. Esto se puede seguir ahora de esta misma manera, con esta
participación de la gente en ello. ¿Abiertos a más El proceso. sorpresas o a indagar más sobre lo conocido, Agustín? Quedan muchos años todavía del plan y de llevarlo adelante, pero... Bueno, yo soy poco amigo de... En fin, me han preguntado algunos periodistas, bueno, y es revolucionario, y es... Bueno, vamos a ver, las cosas nunca son revolucionarias, no sé, son sorprendentes en la medida en que uno se deja sorprender. Ha habido quien no se ha sorprendido de nada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo siempre suelo decir, hay gente, incluso ha habido gente que se extraña que nos sorprendamos por lo que ellos creen que nos sorprendemos, en fin. Este es un tema... A ti no te ha sorprendido nada. Vamos a ver. Hombre, siempre es una sorpresa, pero siempre te has imaginado que allí abajo había algo más. Evidentemente, vamos a ver. Ya hace unos años antes de empezar a trabajar en la catedral, en una publicación que hizo el ayuntamiento sobre Vitoria en el arte, yo publiqué un capítulo sobre los orígenes de Gasteiz, y ya hacía mención a algunas armas que estaban en el Museo de Armería y en el Museo de Arqueología y que estaban fechadas erróneamente en el siglo XIII, en el 1202, y que yo que siento que son muy anteriores, similares a las que aparecen en la famosa e importante necrópolis de la Dieta. Por tanto, antes de empezar la catedral ya aventuré la posibilidad de que Gasteiz estuviera poblada allá por los siglos tardoantiguos, es decir, siglo VI, VII, después de Jesucristo. Perdóname, pero lo que hasta ahora se podía demostrar con documentos tenía que ver en los años hacia atrás, siglo XII. 12 y 11, vamos a ver, siglo XII evidentemente todos sabemos que Sancho el Sabio, en fin, concede carta a Puebla a un lugar que se llamaba Gasteiz, en el año 1181. Una pequeña aldea. Sí, a la que la rebautiza, diríamos, el nombre de Victoria, que luego deviene en Vitoria. Sabíamos de la existencia de Gasteiz por la reja de San Millán, conocido documento del año 1025, que pagaba, pues si no recuerdo mal, 4 rejas al monasterio del riojano. Sí, pero no sabíamos nada más. Entonces, ¿Y ahora, Agustín? Claro, a mí me sorprende que haya gente que no se sorprenda, porque evidentemente de esa Gasteiz no sabíamos nada. Todo lo que se había hecho de sondeos y demás no habían dado resultados ni de época prefundacional ni de época anterior. Es por lo que se fue extendiendo la idea, basada además en una interpretación errónea del topónimo de Gasteiz, Gaste joven, de la juventud, la idea de la juventud de Vitoria. Vamos a ver, con toda la prudencia que exigen este tipo de cosas, con toda la sensatez que hay que tener para no lanzar las campanas al vuelo. Pero llegas donde puedas llegar, Agustín. Bueno, pues llegaré brevísimamente. Antes, no obstante, si me permite, diciendo una cosa, que ya lo he dicho también en alguna ocasión, lo de la puerta, tan reconocidos ahora internacionalmente, han estado trabajando 30 años. 30 años, de los cuales han pasado 27, 28 en el más estricto de los anonimatos. La arqueología es una disciplina que exige mucha paciencia, mucha prudencia y bastante pudor. Antes de decir nada hay que taparse la ropa, y nosotros a veces pues conseguimos, en fin, irritación de periodistas, incluso de colegas, porque no nos lanzamos a decir fechas, sencillamente porque creemos que hay que ser muy prudentes. No aparecen pinturas rupestres, no vamos a recordar capítulos. Bien, sí, pero vamos, dejemos otras cuestiones. Y respecto a Vitoria, pues lo he dicho por activa y por pasiva, evidentemente los datos que aparecen en la catedral son muy importantes, porque nos retrotraen a los orígenes de una Gasteiz mucho más antigua de la que nos estábamos imaginando. Luego, si quieres, puntualizamos brevísimamente estos jalones cronológicos. Vamos, con ese dato cronológico, decías quinto, sexto... Bueno, vamos a ver, cuando hicimos el plan director, cuando estuvimos haciendo las excavaciones que nos imponía conocimiento del edificio, ya aparecieron algunos restos de época romana, algunas monedas, algunas cerámicas, y nunca se había dicho que en Vitoria hubiera ningún resto romano. Ahora es natural, sí, parece que es natural, y sí, pero vamos, quienes primero dijimos que había restos romanos fuimos quienes estuvimos trabajando en la catedral. Luego sabemos que han aparecido en otros lugares y nos alegramos infinito por todo. ¿Se pueden fechar incluso esos hallazgos? Sí, las cerámicas tienen una horquilla cronológica entre el siglo I y siglo IV, hay una moneda del siglo IV también, lo cual nos lleva a pensar en la existencia sobre el cerro, que luego se llamó Gasteiz, en época romana, de algún tipo de asentamiento. ¿Dónde aparecieron esa moneda? Pues aparecen siempre en los estratos más profundos, pegados a la roca. Pero allí también, en el cerro. Sí, concretamente en el interior de la catedral. En las excavaciones que hicimos en el interior de la catedral y ahora también han aparecido en el exterior de la catedral.
Por tanto, en época romana había algún tipo de asentamiento. A juzgar por los materiales no parece que fuera especialmente significativo. No se puede decir nada más. Desconocemos la morfología de este asentamiento, desconocemos la funcionalidad de este asentamiento, incluso desconocemos la cronología. Cuándo surgió, cuándo dejó de funcionar, por lo menos en época romana. Lo que sí que se puede decir es lo que se ha visto ahora en la plaza. Estamos hablando de un poblado. Sí, esta es otra cuestión. Bien, por tanto, en época romana hubo algo. Luego es el primer eslabón seguro, el primer antecedente seguro de los orígenes de poblamiento sobre el cerro. Bien, la sorpresa quizá más importante en la plaza, en la excavación que hemos dicho, en parte de la plaza, porque no se ha excavado toda, ha sido la aparición en los niveles inferiores de más de un centenar de agujeros de distintos diámetros que están respondiendo a la existencia de una arquitectura de madera. Bien, y tengo que decir que cuando nos sorprendemos de esto y le damos mucha importancia a esto, es porque la tiene. ¿Y por qué la tiene? Porque esta arquitectura de madera que aparece en Europa, estoy hablando de la arquitectura de madera de los siglos VI, VII, VIII... Lo que sí que se puede decir es lo que se ha visto ahora en la plaza. Estamos hablando de un poblado. Sí, esa es otra cuestión. Bien, por tanto, en la época romana hubo algo. Luego es el primer eslabón seguro, el primer antecedente seguro de los orígenes de poblamiento sobre el cerro. Bien, la sorpresa quizá más importante en la plaza, en la excavación que hemos hecho en parte de la plaza, porque no se ha excavado toda, ha sido la aparición en los niveles inferiores de más de un centenar de agujeros de distintos diámetros que están respondiendo a la existencia de una arquitectura de madera. Bien, y tengo que decir que cuando nos sorprendemos de esto y le damos mucha importancia a esto, es porque la tiene. ¿Y por qué la tiene? Porque esta arquitectura de madera que aparece en Europa, estoy hablando de la arquitectura de madera de los siglos VI, VII, VIII o IX, no de la arquitectura de madera de los siglos XIII, XIV, XV y XVI, como ha dicho alguien en la prensa. No sé de qué se extrañan, porque sabemos que Vitoria se incendió varias veces en los siglos XIII, XIV y XV. Vamos a ver, no estamos hablando de esa Vitoria de piedra y madera que se incendió. Todas las ciudades medievales eran de madera, incluso medievales y modernas, incluso hasta siglos muy recientes, hasta épocas muy recientes. Estamos hablando de algo muy anterior. Estamos hablando de la segunda mitad del primer milenio después de Cristo. En Italia, en Francia, en Gran Bretaña y en Alemania, hace tiempo que se vienen descubriendo, para los siglos VI, VII y VIII, un tipo de arquitectura de madera, íntegramente de madera, que no tenía réplicas hasta el momento en la península ibérica. Y habéis localizado un centenar. Más de un centenar. Solo en... Solo como trabajado. en un tercio, un poco más de la plaza, que son agujeros de poste, rodeando silos, depósitos excavados en la roca. En alguna ocasión esos agujeros son de gran porte y están dibujándonos en traza, en planta, edificios de grandes dimensiones, y bueno, esto ha sido una sorpresa, porque además nos está llevando a épocas antiguas. ¿Se puede llegar más lejos? ¿Se está trabajando ahora mismo en esta materia? Sí, el problema que tenemos, como lo expliqué en un artículo que publiqué en la prensa, es que sabemos que A es anterior a B, y B anterior a C, y C anterior a D. Lo que nos faltan son datos de cronología absoluta. El día 16 y 17 van a estar en Vitoria Ferran Alonso, que es el director del laboratorio del CSIC de carbono 14, de datación de radiocarbónicas, y algunos profesores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y vamos a llevar adelante una planificación, una investigación, porque esto del carbono 14 no es como la gente se imagina, que uno manda un dato, un hueso o un carbón a un laboratorio y le dicen esto es tal y tal fecha. Es una cosa mucho más complicada, y para eso necesitamos la asesoría de gente muy cualificada. Entonces necesitamos poner cronología a todo eso, que sabemos que es antiguo, pero yo ahora no me atrevería a decir si sexto, si séptimo u octavo. Correcto y entendido. Decía Agustín, sorprendido no, porque no sé, Juan Ignacio, si en numerosas ocasiones por el trabajo, compartir, la amistad, hombre, siempre es una sorpresa, es una maravilla encontrar lo que hay allí y saber dónde nos sitúa, qué características tiene, qué tipo de población y demás. Pero yo no sé si en numerosas ocasiones le has comentado, Juan Ignacio, a Agustín, venga, excava aquí que aquí hay algo, eso seguro. Hombre,
No, pero sí, o sea, y sí, pero no. Ha habido siempre una conexión, yo creo que una relación bien unívoca siempre, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del arquitecto hay cosas que nos chocan, por ejemplo, que nos encontramos un problema estructural, un problema con unas grietas, un asentamiento, por eso hemos hecho también un modelo virtual de la catedral en 3D por ordenador, con unas mediciones exactas que nos permiten referenciar todas las deformaciones de la catedral unas con otras, con lo cual podemos averiguar muy rápidamente cosas que no se ven a simple vista, como son pues asentamientos del edificio en zonas determinadas. Evidentemente a Agustín le decimos, este movimiento que ha tenido el edificio parece que puede ser debido a que los cimientos o la cimentación no está bien, o en qué ves tú en este edificio, cómo en tu lectura, cómo estás viendo, qué ha pasado aquí, cuál ha sido el problema constructivo que han tenido, ¿no? Esa relación entre arquitectos y arqueólogos a este nivel, a nivel de casi que ya no distinguimos al final del proceso quién es el arqueólogo y quién es el arquitecto que intenta comprender, ponerse en la piel del constructor de la época, pues es quizás lo más interesante de todo el proceso y lo más enriquecedor, ¿no? Esta multidisciplinaridad. Aquí hay topógrafos que hacen de arqueólogos que están ya manejando restituidores de fotogrametría, en fin. Si me permites apuntar en el tema hay que recordar, porque parece que la arqueología, una vez más, a pesar de que yo diga que no, al final acabamos hablando de agujeros, ¿no? Y los arqueólogos hemos leído el edificio previamente, y lo hemos leído con sus miles, porque ha sido miles, de unidades estratificaciones constructivas. Y os habéis puesto antes de excavar. Os habéis tenido que poner en la piel de los arquitectos. Hemos tenido que aprender, pero querría decir que quizá lo más original de la metodología de la catedral, y es lo que llama la atención a la gente, es que todos los objetivos se consensúan previamente. Es decir, no hay mayor error. Por ejemplo, a mí me interesa la tarda antigüedad, los siglos sexto, séptimo, octavo, etcétera. Si yo hubiera dado prioridad a mis intereses científicos, hubiera sido un fracaso. Entonces yo siempre he estado trabajando codo a codo con los arquitectos, y ellos conmigo y con mi equipo, diciendo qué objetivos tenemos, vamos a consensuar los objetivos, y en función de esos objetivos consensuados trabajamos, no en función de intereses personales, sino de intereses colectivos. Hablábamos, por lo tanto, de lo descubierto en siglos VI, V, después de Cristo. ¿Se puede unir de alguna manera, o por lo menos se puede recordar que existían poblados cercanos muy anteriores a en los alrededores de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, en el alto de Olarizu, o en la zona del Aqua? ¿Tiene algún tipo de unión, aparte del teléfono móvil, cómo han cambiado los tiempos? Con Ignacio Lasagabaster, que se tiene que levantar a apagarlo, creo que no tiene nada que ver con lo de los poblados, pero hay que recordar por lo menos que en los alrededores de Vitoria-Gasteiz hay hallazgos que nos marcan poblados muy anteriores a del cerro. Sí, claro, es una cosa, evidentemente, la población de los alrededores de la electrónica. No, tranquilo, no pasa nada. Ya se terminó. Hombre, Vitoria, el cerro está ubicado estratégicamente en un sitio extraordinario, con un gran control de la llanada, y cabría imaginar que pudiera haber estado ocupado en épocas pues como Arizu y como otros muchos lugares, ¿no? Antes de Cristo, incluso. Evidentemente. En lo referido al Campillo, lo que hay es lo que de momento conocemos. Porque decías, hemos sondeado en otros lugares y nunca hemos encontrado nada. En el Campillo se han hecho, según se dijo recientemente, cientos de sondeos. Y que yo sepa, y creo que, quizá no había aparecido nada de época romana ni de época prefundacional, sino decir, anterior a Sancho el Sabio. Nosotros hemos tenido la suerte, hay que decirlo, de estar trabajando en extensión, que es una gran ventaja. Es muy difícil detectar nada cuando hay que hacer un pequeño sondeo en el solar estrecho de una calle de Cuchillera de Correría, ¿no? Yo tengo noticias, por ejemplo, de que sí salió en un sondeo que hizo, creo que fue el Liceo Gil, en esas viviendas que están
la misma plaza, y salió algún vestigio romano. Sí, y luego Paquita también, el Visturi, ha corroborado lo que en el año 97 ya adelantábamos. La colina, desde luego, es engolosa, mirando al norte de la llanada. Y yo no sé, hombre, comparar y decir que somos los mejores del mundo, pues eso espero que haya pasado a la historia. Pero para que nos demos cuenta también de lo que se está haciendo en la catedral, yo no sé si hay muchos edificios que se puedan visitar, de las características de este edificio, que se puedan hacer tantas cosas tan diferentes dentro del edificio. Al fin y al cabo, lo que se está planteando en obras durante 10 años, pero luego tendremos un resultado final. Además, obras sobre obras, me imagino que será una catedral y un edificio que tendrá más obras en el futuro. Pero ¿conoces algún edificio de estas características, Juan Ignacio? Hombre, en Europa sí que hay algunos edificios que tienen. Hombre, yo la verdad es que con este grado de aventura, en el sentido de participar desde el proceso de la restauración, no, y con este grado de complejidad a la hora de origen de la ciudad, pero incluso de todo el proceso, de participar en todo el proceso, ¿no? Sí que es muy frecuente en todo el mundo anglosajón y en Alemania, también en Suiza, la idea de que una catedral no se termina nunca, es decir, que hay un mantenimiento como continuo. Mendizorroza, como el campo municipal. Más o menos. Pero sí que esa idea de la fábrica o taller de la catedral, de la restauración continua, asociado a una fundación o a una asociación de amigos, es muy frecuente. Y eso, claro, también partimos de la base de que una gran parte de las catedrales, hay otra sensibilidad en Europa también porque la destrucción ha sido enorme. O sea, con los periodos de guerras últimos, yo no sé si quedó sana algún edificio, ¿no? Sí hubo unas grandes roturas y destrucciones, y eso ha creado yo creo, una superprotección también de los edificios. Hay una gran sensibilidad. Esto quizás aquí es un poco donde cojeamos, pero al mismo tiempo, como somos los últimos en llegar, pues creo que lo podemos plantear con razonable eficacia y sobre todo con una ambición incluso mayor, ¿no? Porque bueno, nos pilla en una época, y yo creo que somos más jóvenes también aquí en nuestro país, ¿no? Somos más jóvenes en todos los sentidos. Hemos llegado también más pronto a la democracia, y ahora creo que estos procesos de profunda democratización de las intervenciones, bueno, pues creo que hay que perder el miedo, el respeto. No tenemos que mirar tanto a Alemania, a Francia, sí, en lo que están haciéndolo bien, pero creo que lo podemos hacer también nosotros muy bien, ¿no? De esta manera, si en relación con esto, si me permitís, quería decir solamente que no vayamos a pensar que el caso de Vitoria es único, ni mucho menos. Es habitual que las catedrales estén sobre sedimentos muy antiguos. Yo me viene a la memoria el caso del aseo de Zaragoza, con restos islámicos importantísimos, con restos del foro romano de la Tercera Augusta importantísimos, y que es frecuente. El caso de Vitoria, bueno, pues quizá la originalidad nuestra es la aplicación de una metodología muy interdisciplinar, muy bien llevada, muy bien consensuada, y básicamente el compartir con el público todo lo que se hace. También tenemos una ventaja, y es la dimensión. La dimensión no es excesivamente grande, por lo tanto, aunque parezca mucho dinero, en 10 años no son tampoco unas grandes, enormes inversiones, y por lo tanto son muy asumibles los planteamientos que hemos hecho. Y pensar que leía ya hace unas fechas, hace meses, incluso igual algún año, alguien que decía que no merecía la pena invertir dinero en este edificio. Pues no hago con más comentarios. Creo que con todo lo que hemos dicho y con todo lo que ha salido, quiero pensar que era una catedral de segunda, quiero recordar. Quiero pensar que era una boutade, un épaté de bourgeois, los franceses, ¿no? Pero que, bueno, pues tuvo que seguramente su pequeña influencia como revulsivo también, ¿no? De cada uno responsable de lo que dice. Y yo, por ejemplo, y si me permites, me alegro personalmente, y creo que todos tenemos que alegrarnos, por ejemplo, del impulso que va a recibir
las excavaciones de Iruña, Claro. con una inyección, 620 millones de pesetas. con la inyección, una inyección importante de dinero. El modelo es este. El otro día me decía es Eliseo exportable. que en los últimos 7 años se han invertido en Iruña Velella alrededor de unos 50 o 60 millones de pesetas, me decía. Pues le comentaba, 10 años, 620 millones de pesetas, ¿qué harás ahora? Claro. No, No, hay que... irá al ritmo que debe ir. Que merece la pena. No, habrá gente que diga que no merece la pena gastar 620 millones, como hay gente que dice, lo acabo de oír hoy en televisión, que es confundir siempre peras y manzanas, que cómo se pueden reivindicar los monumentos que los talibanes están destruyendo cuando la situación de la mujer, obviamente son problemas diferentes. Es decir, uno puede decir cómo se pueden invertir 620 millones en Iruña o cientos de millones en la catedral cuando hay necesidades sociales. Hombre, cada uno... Yo creo que están perfectamente relacionadas, sociedades que... Tiene que haber dinero para ambas cosas. Pero es que están perfectamente relacionadas. Una sociedad en la que la mujer está contemplada como una persona y posiblemente no se le ocurre decir su pasado. Yo creo que es lo mismo, es decir, con diferentes matices. Estamos en la recta final. Muchos cambios visuales tendremos en un futuro. Siempre lo visual, lo físico es con lo que nos quedamos, por lo menos de cara al futuro, para que el oyente se haga una idea. La calle de Cuchillería cambiará, también cambiará el cantón, desaparecerá la bolera, la plaza también cambiará. Será una catedral, la misma catedral, pero bueno, en un espacio que le parece distinto. Sí, sí y no. El espacio urbano básicamente no sufrirá modificaciones en cuanto a relación edificio-calle con la calle Cuchillería. Las modificaciones serán más bien del tipo de edificios arquitectónicas, de forma. ¿Sí? Las formas de los edificios sí van a sufrir cambios, no sufrir cambios. Y esos cambios van a estar muy relacionados con las técnicas constructivas que se han ido empleando en la catedral a lo largo de su historia. Vamos a seguir manejando la piedra, esas son las propuestas que hacemos, que se están desarrollando en un anteproyecto que presentaremos a finales de año ante toda la ciudad. Serán nuevas edificaciones. Y habrá nuevas edificaciones, no sabemos todavía en su totalidad, creo que en un gran porcentaje sí, y habrá terminación de la catedral, es decir, vamos a hacer una serie de soluciones nuevas en las cubiertas, rematando esas cubiertas, de manera que funcionen para lo que sirven las cubiertas y además tengan un valor añadido como arquitectura formal, porque la catedral está sin terminar, entre comillas, hay elementos estructurales y arquitectónicos formales que están sin terminar. Todo eso, la propuesta que al final se verá dibujada, modifica modifica con la misma técnica, con la misma sistema constructivo y por ejemplo con estructuras compatibles con la construcción tradicional. Eso en la calle Cuchillería. En la calle Cuchillería y en lo que es el borde de la catedral, lo que son los tejados de la catedral. En el cantón de Santa María desaparece, es lo que proponemos, la bolera. Nosotros no pensamos que es un edificio que siempre nos hará un poco pena, porque es un edificio nuevo, que está relativamente hace poco hecho. Pensamos que habrá que hacer esfuerzo por buscar un emplazamiento para poder trasladar la mayor parte de esas estructuras, que son perfectamente aprovechables, a algún sitio donde puedan funcionar como bolera, en un espacio público accesible y mucho más accesible que incluso el sitio que está ahora, ¿no? Y entonces recuperaremos en la Plaza de las Bullerías la idea, o pretendemos recuperar la idea de ladera, lo que en su día pudo ser ese espacio, ese monte, esa colina sobre la cual emergía la muralla. Básicamente en medio de esa ladera, ese parque recuperado, que será una especie de parque como orográfico, como una colina, se ubicará la Torre de los Anda como edificio, además, que creo que en el plan especial propone tenga un uso incluso vinculado posible, o una posibilidad de uso, que tampoco se trata de obligar a nadie. Por lo tanto, esa plaza sí que cambiará. ¿No? Cambiará sustancialmente y sobre todo mejorará muchísimo la perspectiva desde el portalón de esa gran mole, ese gran edificio
esa gran Es ahí donde tiene la altura, ¿no? donde coge la altura, y que creo que será bastante espectacular. Creo que va a ser una de las nuevas imágenes de Vitoria, va a ser esa. Yo pienso. No, la catedral, la verdad es que se va a modificar formalmente, de forma... Pero absolutamente reconocible. O sea, no es una modificación al uso de añadirle pináculos y empezar a adornar aquello. No. Básicamente creo que incluso es muy modesta la modificación. Muy modesta, aunque sea muy fuerte y muy importante, porque estructuralmente va a ser muy importante. Ten en cuenta que las estructuras nuevas de los tejados van a cumplir además una función resistente y reforzante del edificio. O sea, va a ser precisamente las estructuras que van a quedar debajo de los tejados las que refuercen en grado sumo el edificio. Pues esa piel que se va a hacer nueva va a ser mucho más modesta de que el fondo, que la complejidad que va a albergar, ¿no? No sé si me he explicado muy bien. O sea, es un edificio que tiene unas nuevas cubiertas, y esas nuevas cubiertas, sin embargo, van a formalmente unas cubiertas muy parecidas a las que hay. Tenemos un minuto. ¿Esperan muchas sorpresas en estos 9 años? Hombre, sorpresas desde el punto de vista... Espero que no. Sí. O lo escrito se llevará adelante y más o menos lo que ustedes querían conocer, prácticamente lo han conocido. En mi caso no puedo decir eso porque queda una buena parte de la plaza y queda, yo creo que todavía un 60% por excavar, y en el tema de la arqueología cualquier posibilidad tiene que ser prevista, y yo creo que sí que va a dar mucha información y muy interesante sobre los orígenes de la estrella. Tanto dentro como fuera. Tanto dentro como fuera. Sí. Tanto dentro como fuera, sí. Sí, incluso de esta parte que ahora se ha comentado de expurgar toda la cimentación, y pues ya están saliendo muros, están saliendo cosas que, bueno, pues que pues nos están explicando también y nos están abundando en la virtud de haber decidido excavar toda la catedral, porque las estructuras sobre las cuales se están sustentando los pilares pues son, bueno, no las conocemos. ¿Y qué harán ustedes en el 2010? ¿Habrán terminado ya? Bueno, tenemos el Valle Salado. Hay castillos medievales por la provincia, hay puentes, hay muchas cosas. Vamos, Juan Ignacio Lazarante no se retira. Y Agustín Azcárate creo que tampoco. Bueno, Agustín Azcárate está encantado de trabajar con arquitectos que tienen una alta sensibilidad en el tema del patrimonio, y hay que decir además, porque es cierto, Álava está a la cabeza en temas de restauración del patrimonio arquitectónico, y creo que de manera muy merecida. Juan Ignacio, tendremos 10 años más, eso es lo malo. Sí, eso sí. ¿Estás deseando que llegue ese momento, o prefieres ir poco a poco y disfrutar del momento, o dices, bueno, hombre, quiero disfrutar del momento, pero el 2010 va a ser una fecha importante para mí? Yo en 2010 tendré 60 años. Y espero que las rodillas me aguanten, porque así me están a avisar. No te digo más. Igual tengo que restaurar y caer un poquito. Juan Ignacio Lazarante, Agustín Azcárate, a los dos muchas gracias. Y yo creo que en un espacio como el nuestro, Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos, tertulias en Radio Vitoria, bien merece la pena que una vez al año se pasen por ahí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Eta zuei entzulei badakizue, datorren asteburuan hemen izango gara. Ez gara Santa Maria katedralean egongo, beste leku batean baizik. Hauer.